vamos a continuar con nuestro curso, ya que tenemos como dato que el tema a desarrollar en el concurso es medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares es un tema relevante dentro del proceso penal acusatorio. Es fundamental. Muchas veces las medidas cautelares, su discusión en el proceso es tan importante porque las medidas cautelares tienen como finalidad proteger bienes jurídicos fundamentales de primer grado para el imputado, incluso para las víctimas o los ofendidos. A través de las medidas cautelares se va a decidir sobre la libertad del imputado, del acusado, y también se va a proteger a la víctima de algún riesgo que pueda atentar contra su integridad corporal o contra su misma vida. Incluso también para la protección de los testigos o para la sociedad o la comunidad misma. Este tema es importante, es un tema del diario que se ventila en los órganos jurisdiccionales o en las concretamente salas de las unidades de gestión judicial aquí en la Ciudad de México, tratándose de esta entidad federativa. Es un tema ineludible para cualquier abogado postulante. Es un tema central que debemos de conocer, y en este caso pues vamos a ver algunas cuestiones generales, principios, elementos que se requieren para llevar una audiencia, y en este caso pues para lograr el objetivo de este curso. Teniendo un conocimiento general de lo que son las medidas cautelares, podemos intervenir en una audiencia, podemos llevar a cabo un debate. Es muy sencillo, nada más que hay que tener todo el panorama general. Vamos a tratar de exponerlo, y lo considero que debe ser a través de un pequeño esquema donde pues quede nuevamente el esqueleto general del tema, donde puedan guiarse y puedan llevar a cabo incluso ustedes una investigación o estudiar por su cuenta, pero sí se necesita fijar el tema, porque si también hablamos de manera general y no queda algún registro, no podemos repasar o ubicar de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del concepto de la clasificación, las características y los presupuestos de las medidas cautelares. Bueno, como concepto tendríamos que la medida cautelar son, en este caso, digamos, una garantía, son garantías, digámoslo así, es un medio por el cual se garantiza, en este caso, la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Esos son los fines incluso que se persiguen con las medidas cautelares, su razón de ser. ¿Qué se pretende con las medidas cautelares? Pues
asegurar la presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, lo que les había manifestado anteriormente. Hay otras cuestiones que también debemos de tratar de tener en cuenta. En el artículo 19 constitucional se establecen estos tres fines de la medida cautelar, y que le estamos tomando como el concepto que las medidas cautelares, ya en concreto diríamos que son los medios por los cuales, vuelvo a repetir, se garantiza la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la misma investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Pero en el artículo 19 constitucional también se dice que y sobre todo esto es para la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ¿sí? Se agrega que el imputado se encuentre procesado en otra carpeta o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esta finalidad de las medidas cautelares o este presupuesto se requiere solamente cuando se va a imponer la medida de prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que desde luego así lo consideró el legislador, que pues alguna persona, algún imputado que esté siendo procesado tenga otro proceso en otra carpeta o haya previamente cometido un hecho y sido sentenciado desde luego por un hecho delictuoso, pero de carácter doloso. Pero vamos por partes. Entonces estamos en el concepto. Ese es ya en grandes rasgos el concepto de una medida cautelar. Es un medio por el cual ya señalé garantizar la presencia del imputado en el proceso, garantizar el desarrollo de la investigación, garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Es la finalidad de las medidas cautelares. Ese es su concepto, de ahí se desprende desde luego o elaboramos su concepto como un medio para lograr esos fines. Ahora bien, tenemos también que las medidas personales se pueden clasificar en personales, en reales o providencias precautorias. Aquí tenemos que en las medidas cautelares personales se encuentran en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A mi punto de vista son 16, pero pues ahí se filtran dos que son de carácter real o se llaman también providencias precautorias, que también están señaladas en el artículo 138. Como cuáles son esas de carácter real. Pues es el embargo de bienes del imputado o el aseguramiento de cuentas bancarias en este caso. ¿Para qué? Se dice que para asegurar la reparación del daño. Pero aquí sí es importante señalar lo siguiente. Esas son medidas cautelares de carácter real. Se pueden dictar, desde luego, porque están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, su artículo 138, pero son de carácter real esas son medidas cautelares de carácter real o providencias precautorias. Las que están en el artículo 19 constitucional, que acabamos de mencionar, son de carácter personal. Las otras son de carácter real o providencias precautorias. En las de carácter real o providencias precautorias es el embargo de bienes o el aseguramiento de cuentas bancarias, ¿sí? O de valores que se encuentran en el sistema financiero.
Así lo establece el artículo 138. Debemos de hacer esa diferencia. Sin embargo, aquí en las medidas cautelares es importante señalar lo siguiente. No se puede tener en cuenta la reparación del daño para imponer una medida cautelar. En algunos, por ahí en algún estado tengo entendido, bueno, en eso los tribunales de esa entidad federativa, en los órganos, los órganos jurisdiccionales en materia penal, se toma mucho en cuenta la reparación del daño. O sea que, pues para dictar una medida cautelar, como que presuponen primero que se encuentre satisfecha la reparación del daño. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver punto por punto en el artículo 155. Ahí toman en cuenta una fracción para decir, no, si no se repara el daño, si no se encuentra reparado el daño, por ejemplo, en un hecho de tránsito, en un homicidio culposo o lesiones culposas por tránsito de vehículo, ¿sí? No se concede la medida cautelar si no se garantiza la reparación del daño. Si no se cubre en su totalidad la reparación del daño o se encuentre garantizado. Esa no es la finalidad. No es necesario que se encuentre la reparación del daño satisfecha para que se le conceda pues, una medida cautelar y pueda obtener su libertad del imputado en la audiencia inicial, ¿sí? Al menos aquí en la Ciudad de México, por un hecho así, digamos, de que pues sí, se dañó un bien jurídico importante, la vida de una persona, su integridad corporal, una lesión grave. Sin embargo, si no hay una necesidad de cautela, pues se va a tener que conceder la libertad de esa persona y no puede alegar al Ministerio Público, es que se va a dar a la fuga y no va a reparar el daño. No puede alegarse la reparación del daño para que se otorgue se conceda una medida cautelar, se imponga una medida cautelar donde el imputado obtenga su libertad, ¿sí? Pero en algún otro estado tengo entendido que sí, que si no se garantiza el daño, pues no se concede la libertad del imputado, no se le impone una medida cautelar en base al artículo 155 porque no se encuentra reparado el daño. Y ya una vez que tiene que reparar el daño para que se le conceda una medida cautelar en beneficio del imputado y pueda obtener su libertad en esa audiencia. Eso no es, se rompe con la naturaleza de las medidas cautelares. No. Si no puede establecerse como una garantía. Te escuchamos. En contra del principio de inocencia, ¿no? Sí, porque no, y además, pues imagínate en la audiencia inicial que se repare el daño, todavía ni siquiera, como tú dices, en su presunción de inocencia todavía ni siquiera se ha llevado a cabo más actos de investigación y pues no hay una sentencia definitiva que ya donde se establezca pues, todos los elementos del tipo penal o del delito que lo cometió, que ya esté acreditado su responsabilidad también en el hecho. O sea, no hay razón por la cual en la audiencia inicial se requiera que se encuentre reparado el daño y si no, no se le va a conceder una medida cautelar que beneficie al imputado y obtenga su libertad. En las audiencias no puede decir el Ministerio Público es que no está garantizada la reparación del daño y por lo tanto me opongo a que se le conceda una medida cautelar establecida, ahorita las vamos a ver en el artículo 155, por cual el imputado se vaya en libertad en este momento, ya que causó la muerte de una persona, de una persona, en este caso, pues la víctima, y también lesionó de gravedad, causó lesiones graves a un transeúnte porque lo atropelló. No puede pedir Ministerio Público de esa, pero en algún estado tengo entendido que sí lo hacen. O sea, no es así.
Entonces, eso no es un requisito. La medida cautelar se pide, ¿sí?, en base al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay un debate. Pero para nada se toca la reparación del daño ahí, para nada entra, ¿sí? No es necesario, no se entra al debate de la reparación del daño, simplemente a la medida cautelar, ¿sí? Bien, al menos que el Ministerio Público pida como medida cautelar pues el embargo de bienes o de acuerdo también con el artículo 155, el aseguramiento de alguna cuenta bancaria o valores, o algún valores que se encuentran en el sistema financiero. Pero eso es una medida de carácter real, y aquí estamos hablando de las medidas de carácter personal, ¿sí? Bien, que también las reales pueden solicitarla, pero por lo general en las medidas personales va de por medio la libertad, en este caso del imputado. Bien, entonces aquí vemos que en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra el fundamento de las medidas cautelares. Artículo 19 constitucional, en el segundo párrafo, ahí se encuentra ese fundamento de las medidas cautelares, ¿sí? Y esas medidas, ahí en el artículo 19 constitucional se establece que las medidas cautelares se impondrán para garantizar la presencia del imputado en el proceso, para garantizar el desarrollo de la investigación y para proteger, en dado caso, a la víctima, a los testigos o a la comunidad. Esas son las finalidades que se establecen en el artículo 19 constitucional y es el fundamento constitucional de las medidas cautelares. De ahí se pasa a la normatividad procesal. En este caso, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un catálogo de medidas cautelares. Ya lo mencionamos, son de carácter personal y por ahí están 2 de carácter real. Ahora bien, es importante que conozcamos estas medidas cautelares previstas en el artículo 155, que las tratemos. Para ello, ¿alguien trae su código? En el artículo 155 van a necesitar también su Código Nacional de Procedimientos Penales. A ver, vamos a ver entonces. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, vamos por partes. Incluso aquí ya vamos a algunas características de las medidas cautelares que son instrumentales o su instrumentalidad, son revisables y son provisionales. Son características de las medidas cautelares. Ya estamos tocando el artículo 19 constitucional, también el 155 y ya hablamos del 138. Bien, en las medidas cautelares, ¿por qué? Porque ese artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí están las medidas cautelares que va a solicitar el Ministerio Público y que la defensa pues va a debatir. Es el punto de debate, es la herramienta que utilizamos en una audiencia. Por lo tanto, se deben de conocer esas medidas cautelares. Una por una vamos a ir tocando. Tienen sus características. Vamos primero por el artículo, la fracción primera del artículo 155. ¿Qué dice el artículo 155 en su fracción primera? La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Bien. Es la medida cautelar que la defensa o como abogados defensores pues siempre buscamos, ¿sí? Una presentación periódica. Esta puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser bimestral, trimestral, ¿sí? El tiempo que uno la solicitamos, la defensa la solicita, ¿sí? En este caso, desde luego, el Ministerio Público, ¿quién va a pedir primero
la medida cautelar. ¿Quién la va a solicitar en la audiencia? Primero es el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿qué medida cautelar por lo general pide? Pide la prisión preventiva justificada. Siempre la va a pedir. ¿Sí queda claro? O sea, claro que hay excepciones. Al Ministerios Públicos, pues algunas veces pues piden una medida cautelar menos gravosa, ¿sí? Sí, sí, de las circunstancias del caso, del asunto, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en un asunto de violencia familiar, ¿sí? Que el imputado, pues, digamos que los hechos ocurrieron pues de una manera pues así muy grave, que el imputado golpeó a la víctima, en este caso siendo una mujer, ¿sí? O sea, que la haya golpeado y que presente lesiones así graves, la haya amenazado, ¿sí? Con incluso privarle de la vida o de causarle más lesiones, aparte de las humillaciones. Aparte de las humillaciones que puede recibir la mujer, la víctima, la esposa, su concubina, su pareja, supongamos ese hecho, ¿no? ¿Qué va a solicitar al Ministerio Público? Pues prisión preventiva justificada. ¿Por qué ahorita vamos a pasar para hay un riesgo para la víctima? ¿Sí? Que pueda volver a ser agredida en su integridad personal, en su, bueno, hasta su propia vida está en riesgo. ¿Qué va a solicitar al Ministerio Público? Pues va a solicitar la prisión preventiva justificada. No va a solicitar una presentación periódica, mensual, trimestral. Si él va por la prisión preventiva justificada. Claro que el asesor jurídico, porque es la otra parte, el asesor jurídico de la víctima, pues también se va a adherir a lo que dice el Ministerio Público. Por lo general, o también expone, en este caso, que se imponga la prisión preventiva justificada, el asesor jurídico de la víctima, ¿sí? Nada más que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, se ha discutido y se discute todavía y sigue ahí debatiéndose. De acuerdo al artículo 20 constitucional, apartado B en su fracción sexta, se dice que la víctima, el asesor jurídico, tiene las facultades desde luego de solicitar medidas cautelares, ¿sí? Que puede solicitar, además vamos a leer, tiene el 19 constitucional ahí, fracción sexta, para que quede ya bien preciso y bien marcado. Porque eso lo pueden alegar ustedes en una audiencia, cuando el asesor jurídico haga uso de la voz. ¿Sí? El artículo 20 constitucional, apartado C, fracción sexta, dice el asesor, funciones o facultades del asesor jurídico, obligaciones más que nada. Dice, el asesor jurídico podrá... C de los derechos de la víctima o del ofendido. Fracción sexta. Fracción sexta. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Solicitar las medidas cautelares para... Y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Para la protección de la víctima y restitución de sus derechos. ¿Sí? Pero ahí no dice prisión preventiva, que podrá solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Se dice solamente para resguardar sus derechos. O sea, no dice para prisión, que podrá solicitar la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva. ¿Qué pasa entonces? El asesor jurídico, cuando el Ministerio Público solicita prisión preventiva justificada, claro, él también pide que se le aplique la prisión, se le imponga la prisión preventiva justificada al imputado. Pero, ¿qué hace la defensa? La defensa, en su argumento, puede señalar que, de conformidad con el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción sexta, es cierto que el asesor jurídico puede solicitar la imposición de medidas cautelares, pero para la protección de la víctima,
pero no para una medida cautelar. La medida cautelar únicamente la puede solicitar el Ministerio Público. Salud. El artículo 155 se establece, solo el Ministerio Público puede solicitar una medida cautelar, no el asesor jurídico. Sin embargo, en la práctica, pues los jueces le dan intervención también al asesor jurídico y solicita la medida cautelar. La defensa pues puede debatir ahí que constitucionalmente pues no está facultado el asesor jurídico para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, ¿sí?, en contra del imputado. No está facultado constitucionalmente y por lo tanto solicitamos que no se tome en cuenta lo peticionado por el asesor jurídico. Sí, porque es una facultad. En el 155 dice: a solicitud del Ministerio Público o de la víctima o ofendido, el juez podrá imponer al imputado las siguientes medidas cautelares. Sí, pero en la práctica, y de acuerdo al artículo 19 constitucional, es una facultad del Ministerio Público, ¿sí? Ahí dice de medidas cautelares. Todas las demás medidas cautelares sí las puede solicitar, incluso la víctima, el asesor jurídico, ¿sí? Pero la prisión es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Sin embargo, se les da el uso de la palabra a los asesores jurídicos y también solicitan la prisión preventiva justificada, ¿sí? Y algunos jueces también le dan la razón y dicen sí, porque pues así como el defensor también tiene todo el derecho para argumentar en favor del imputado, de sus derechos del imputado, pues también el asesor jurídico está representando a la víctima. Así se establece, ¿eh? Pero de todos modos hay que debatir y hay que oponerse como defensor porque lo que pasa a veces es que el Ministerio Público no fundamenta, no motiva su petición de prisión preventiva justificada. Entonces el asesor pues sí agarra y sí sabe él lo expone de una mejor manera y lo fundamenta y lo motiva, ¿sí? Lo que no hizo el Ministerio Público lo hace el asesor jurídico. Entonces es cuando la defensa dice, bueno, mire, pero constitucionalmente no está, incluso hay un artículo que dice que la prisión preventiva, o sea, lo checamos, es exclusiva del Ministerio Público. Ese artículo 155 sí establece ahí todas las medidas cautelares, pero ya la medida cautelar de prisión preventiva justificada, únicamente el Ministerio Público. Entonces, pues eso es debatible y eso pues ténganlo presente porque en el ejercicio que hagan pueden debatirlo. Si son parte como defensa pueden y el asesor jurídico interviene solicitando la prisión preventiva justificada, no, constitucionalmente no está facultado. Y ahí buscamos un artículo que dice el Código Nacional. Vamos a darle lectura a todos esos artículos porque esa es la base. Y tenemos que conocer uno por uno. Y en ese caso, la primera fracción dice que al imputado se le puede imponer una medida cautelar que consiste en una presentación periódica. Bueno, una presentación periódica así le llamamos en la práctica, ¿sí? Ante una autoridad. La autoridad que lo revisa, donde tiene que presentarse, acuérdense, y anótenlo, y creo que ya lo deben saber, ustedes se llama Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso. USMECA le decimos nosotros. Unidad de ya hasta se me olvidó, fíjense. Unidad de medidas cautelares, unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. USMECA, ¿sí? Así resumida. Ajá. Esa es la autoridad que vigila el cumplimiento de las medidas cautelares que se imponen al imputado, diversa desde luego a la prisión preventiva justificada, ¿sí? Porque ¿quién es el responsable de la prisión preventiva justificada? ¿Ante quién queda el imputado? ¿A disposición de qué? ¿De un juez? ¿De qué juez? Claro que el responsable del juez del proceso es el que lo vincula a proceso, ¿sí? El que decreta en este caso su medida cautelar, la medida cautelar. Pero el juez siempre de la unidad de gestión, el juez de control, por ejemplo, digamos,
siempre dice, y notifíquesele al juez de ejecución penal, ¿sí? Que queda resguardado el imputado y que le respete todos sus derechos y vigile el cumplimiento de esta medida cautelar al juez de ejecución penal, ¿sí? No es la unidad de supervisión de medidas cautelares, suspensión condicional y proceso la que va a estar pendiente de la medida cautelar, sino es un juez de ejecución. El reclusorio conceden los reclusorios, ¿sí? Aunque todavía no hay ninguna sentencia, pero la responsabilidad la tiene el juez de ejecución, de vigilar que se cumpla esa medida cautelar y se respeten todos los derechos de la persona que ha sido ingresada a ese centro de reclusión, ¿sí? Entonces, la primera medida cautelar es una presentación, ¿sí? Esta puede ser temporalmente la que solicite, la que se fije la que decida el juez, porque el Ministerio Público puede pedir también un mes, 2 meses, ¿sí? Dependiendo de la resolución que se haya adoptado, que el juez decida después del debate, ¿sí? Porque si el Ministerio Público pidió en este caso una presentación periódica mensual, la defensa pudo haber dicho no, que sea bimestral, que sea trimestral, ¿sí? Claro que aquí hay que establecer que el Ministerio Público debe de motivar y fundamentar su petición, ¿sí? Debe decir por qué, en este caso está pidiendo que el imputado que va a salir en libertad en ese día tiene que presentarse mensualmente. ¿Por qué? ¿Sí? Tiene que fundamentar y motivar, ¿sí? Y también la defensa, no, considero que sea bimestral porque mi representado trabaja o tiene obligadas algunas cuestiones objetivas por las cuales pues le impide venir a presentarse o ir a presentarse mensualmente ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, ¿sí? Por lo tanto, y tiene que exponer unos datos, y si datos de prueba se tienen mejor, quiero que sea cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? Pero ya el juez, el juez de control, una vez que se haya llevado a cabo el debate, es el quien va a decidir, ¿sí? La periodicidad de la presentación. Entonces, ¿dónde se presenta? Aquí en la Ciudad de México, Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. ¿Qué va a pasar? Pues si se deja en libertad al imputado en esa misma fecha, va a salir desde luego en libertad. A veces le dan hasta 24 horas, 3 días, no más, de que se presente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares a registrarse. Se presenta a registrarse, ¿sí? O sea, le dan un oficio, le dan su oficio en la Unidad de Gestión Judicial. Tal vez cuando salga en la tardecita o si no al otro día, acude a la unidad de gestión judicial donde se llevó la audiencia inicial, va por un oficio, lo lleva ahí cerquita a la unidad de medidas a la USMECA, a la unidad de medidas cautelares, se presenta, lo entrevista a un asesor, ¿sí? Le da un calendario de sus firmas, qué días tiene que presentarse, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Y cuánto va a durar? ¿Cuánto va a estar firmando? El tiempo que dure el proceso, ¿sí? ¿Se incumple? Hay una audiencia de revisión de medidas cautelares que solicitará al Ministerio Público. Si no se presenta a la audiencia, se le revoca la medida cautelar que se le había concedido. Y si es injustificada su inasistencia, pues se le dicta la orden de aprehensión, ¿sí? Para conducirlo nuevamente a proceso. Ajá. Eso todo implica esta medida cautelar de la primera del artículo 155, presentarse periódicamente ante una autoridad. ¿Sí? Esa es la primera medida cautelar. Y debe
deben de existir elementos objetivos para otorgarla, para concederla, para pedirla por parte de, si no el Ministerio Público, pues por la defensa, ¿no? Porque si el Ministerio Público pidió prisión preventiva justificada, y la defensa puede debatir y decir, no, prisión preventiva, ahorita vamos a llegar a la prisión preventiva justificada, en la última medida cautelar. La defensa puede debatir, no está fundamentada la petición y motivada de prisión preventiva justificada, y hay un debate al respecto. Debe de imponérsele alguna otra que se encuentra en el catálogo del artículo 155. Por ejemplo, o esta defensa solicita se le imponga la fracción, la prevista en la fracción primera del artículo 155, una presentación periódica mensual. Creo que con eso garantiza que mi representado acuda al proceso. Podría ser un debate así en ese sentido, ¿sí? Pero al final de cuentas es el juez el quien decide. ¿Qué medida cautelar va a imponer? ¿Quién de las dos partes, el Ministerio Público o la defensa, ¿sí? Estableció y aportó datos objetivos para fundamentar y motivar su petición, y en base a ello tendrá que decidir el juez si aplica la prisión preventiva justificada o le concede le impone la presentación periódica. ¿Y qué uno como defensa, qué es lo que quiere? La presentación periódica, pues no la prisión preventiva, ¿no? Tenemos que debatir. Y el Ministerio Público pues también quiere la prisión preventiva, no quiere la otra, ¿sí? Entonces ese es el debate. Eso es en la primera fracción del artículo 155. Pero el Ministerio Público a veces no las observan estas medidas cautelares. Se van directamente a la más gravosa, a la prisión preventiva, aunque no tengan fundamento ni nada. Prisión preventiva. Y dejan todas las demás. Es más, ni las mencionan. Algunos sí. Todavía, incluso el juez cuando resuelve, pues considero que la fracción primera no hay elemento, va descartando una por una. Incluso a veces lo hace el juez, a veces no lo hace el Ministerio Público en su argumento. Entonces uno como defensa pues está pidiendo, ¿no? Inmediatamente está pidiendo la prisión preventiva justificada sin que haya revisado el Ministerio Público todo el cúmulo de medidas cautelares que se establecen en el artículo 155. Se fue directamente a la más gravosa, ¿sí? Es materia de debate. No, pues se salta todas y pide la prisión preventiva, ni siquiera fundamenta ni motiva su petición. Entonces vamos a llegar a la prisión preventiva. Esa es la última medida cautelar que vamos a ver, ¿sí? Pero pues no puedes, pues ahí tienes un catálogo de medidas cautelares que son idóneas, que son proporcionales, para asegurar a que mi representado venga al proceso, ¿sí? O para garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos, de la comunidad en su caso, ¿sí? Como la prisión preventiva a la más gravosa, entonces hay que fundamentar y debatir para que no le impongan la prisión preventiva. Ese es nuestro objetivo como defensor. Como Ministerio Público, pues el objetivo es la más gravosa, ¿sí? Entonces, y como en el proceso penal es acusatorio, existe el principio de contradicción, y si no se contradice, si no se debate, pues si la defensa no debate, no contraargumenta, no hace uso de su derecho de contradicción, pues le va a aplicar la del Ministerio Público, la que está solicitando el Ministerio Público, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos presente cada una de estas medidas cautelares, en qué consisten, cuándo se aplican. Entonces ya mencionamos que es la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión del proceso la que va a vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares que se impongan al imputado, ¿sí? Y si incumple, pues el Ministerio Público va a solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar. Y si el imputado no acude a la audiencia, no se entera porque a veces ni se enteran de la audiencia, porque señalaron un domicilio. Pero ¿qué creen? Que ese domicilio no existe, o no fueron simplemente a notificarlo, o la notificación fue mal practicada. Y en esa audiencia, pues también como defensores tenemos que estar listos, porque si tiene un domicilio y señalan que le notificaron en dicho domicilio, pero advertimos que realmente pues no se llevó a cabo bien la notificación, necesitamos que se vuelva a practicar, porque luego llega el imputado ya detenido por una orden de aprehensión porque no acudió a esa audiencia,
Y dices que yo no me enteré, nunca me dije, yo vivo en ese domicilio y nunca me enteré, nunca me notificaron, ¿sí? Y pues eso es prisión preventiva ya justificada, si ya incumplió, va directito para el reclusorio, ¿no? Entonces sí es muy importante que se dé todos los datos. El diputado debe de proporcionar todos los datos verídicos para que sea notificado. Y si vive en la calle, también debe señalar en qué calle y calle vive, en dónde pernocta, dónde puede ser localizado, porque ese es su domicilio. Y si el juez dice, sí, el Ministerio Público pidió prisión preventiva porque no tiene domicilio donde localizarlo, porque vive en la calle, vive en situación de calle, eso es discriminación, ¿sí? Entonces los jueces no pueden tomar en cuenta ese argumento, pues nada, porque vive en la calle. No, porque el Ministerio Público tiene que investigar realmente a través del policía de investigación para que vaya y corrobore si ahí con los que se quedan en ese puente, en ese lugar, ¿sí? Si realmente es su compañero o vive esa persona con ellos, ¿no? O habita, pernocta ahí, o hasta los vecinos lo conocen, ¿sí? Hay mucha gente que ya vive ahí a su domicilio, eso es su domicilio, es como que no tiene domicilio, es que el Ministerio Público ni siquiera ordenó al policía de investigación que fuera a corroborar si realmente mi representado pernocta en ese lugar. Y por lo tanto, no es carga de la prueba para la defensa, es para el Ministerio Público. Por lo tanto, mi representado tiene un domicilio fijo y tiene arraigo y por lo tanto no le puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada que está solicitando el Ministerio Público, no está fundado ni motivado su petición. Solicitud se le imponga a cualquier otra que está en el artículo 155 y podría ser esta defensa, ¿sí? Solicita se pueda imponer a mi representado la prevista en la fracción primera del artículo 155, consistente en una firma trimestral. ¿Y qué más quieres? Van a decir, ¿no? Trimestral, no, tal vez mensual, ¿no? O sea, también razonable, ¿no? Tampoco podemos pedir lo más, ¿no? No, ya, con una mensual ya ve que estás libre, ¿sí? O sea, ese es el debate que se debe hacer, ¿sale? Por eso tenemos que ir, ahorita vamos por la primera, la presentación periódica. Sí, y es pues la más benéfica para el imputado, pues es lo que vamos, es la menos lesiva, ¿sí? Pero sí hay ministerios públicos que tampoco se van a la prisión preventiva justificada luego, Al ministro solicito se imponga la prevista en la fracción primera. ¿Defensa tiene algo que alegar? No, estamos de acuerdo. ¿Ya para qué debatimos, no? Sí. El Ministerio Público, pero sí hay ministerios que plantean esas medidas cautelares, pues se dan cuenta que pues no tienen elementos para pedir una prisión preventiva justificada. En la carpeta está el domicilio corroborado del imputado, su identidad, ¿sí? No tiene ningún ingreso anterior, ¿sí? No tiene antecedentes, ¿sí? O sea, no hay riesgo para la víctima, ¿sí? Ningún peligro de sustracción, pues entonces no tiene elementos para pedir la prisión preventiva justificada, pero los ministerios públicos aún así la piden, ¿sí? Y pues si no, la defensa no le alega nada, pues se la aplican, ¿sí? Por eso hay que conocer cada una de esas medidas cautelares. La primera es, nuevamente, para que se quede más grabado, ¿cuál es? ¿En qué consiste? La presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que aquel designó. No es ante el juez, la autoridad es la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, USMECA, así la abreviamos, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar ahí? Después, ese mismo día le dan antes de que se vaya, le dan un oficio para que lo vaya a presentar a USMECA y le tengan su registro ahí. ¿Sí? O al siguiente día, acude a la unidad de gestión judicial, le dan su oficio y se va a presentar a la unidad de supervisión de medidas cautelares. ¿Para qué? Va a presentar su oficio porque lo van a atender un asesor, le va a hacer varias preguntas en cuanto a sus datos personales y le va a dar un calendario de firmas, ¿sí? ¿Y cuánto va a durar esa medida cautelar? Lo que dure el proceso. Por aquí está una característica, ¿no? Que son provisionales. No va más allá de la duración del proceso. ¿Sí? El proceso no puede pasar más de 2 años, se dice.
No puede durar más el proceso penal dura 2 años, no puede rebasar 2 años. Si se pasa, puede poner un amparo porque ya se cumplió la prisión, se está en prisión preventiva, ¿sí? Desde luego. Aclarando, hay muchos datos, pero estoy tratando de que vayamos por partes, y cualquier duda que tengan, aportación, duda, la manifiestan, porque es importante que vaya quedando todo esto claro en ustedes, porque son los que van a llevar a la práctica el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Entonces va la primera. Y si no se presenta, porque muchas veces se sale en libertad y no va por su hojita, bueno, no va por su oficio, se llama ya técnicamente, un oficio para la unidad de supervisión de medidas cautelares, no acude, nunca se presentó, así hacen algunos. Si no se presentó el Ministerio Público, no pide una revisión. La audiencia que pide el Ministerio Público es fíjense bien, también va aquí importante, una revisión de medida cautelar. Se fija la audiencia, llegan las partes, no llega el imputado, por lo general, pues si no se presentó. ¿Por qué creen que no se presentó a la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión del proceso? Hay muchas cosas por las cuales no se presenta, pero ustedes se deduce, ¿por qué no se presentó? Tanto que se debatió el defensor en la audiencia inicial para tratar de que su imputado se fuera en libertad, y resulta que ni siquiera se fue por el oficio, ni siquiera se presentó. ¿Por qué? Eso ya es responsabilidad del imputado. Sí, pero ¿por qué creen que no acude? Pues porque se va a apelar. Bueno, Sí, ¿no? podría ser uno, no, pues sí, decidió no ir y Pues yo creo Por que enfermedad. por enfermedad también. ¿Qué más? Sí, por enfermedad. Porque no quiso sujetarse a la medida cautelar, dijo, ya estoy libre, ¿para qué voy, no? vámonos. Se dio a la fuga voluntariamente, ¿no? Pero otras veces porque no es un nombre correcto. Y ahí es donde a veces también, sí, el órgano jurisdiccional, bueno, está corroborado su nombre y su domicilio, pero a veces si el Ministerio Público pues no debate y la defensa propuso pues que se impusiera una medida cautelar menos gravosa, o el Ministerio Público la pidió, él la puede solicitar también de que una presentación periódica. Pues el imputado ya se va. Es más, ya ni siquiera es necesario corroborar su identidad porque el Ministerio Público la está pidiendo. Ya la defensa ni siquiera va a debatir. Sí, vete. Pues ya, vete a firmar, ya vete, preséntate mañana a medidas cautelares con tu oficio, a presentarte, a registrarte. No va, porque muchas veces no es su nombre correcto, porque falseó su nombre. En vez de Juan Pérez se llama Pedro Páramo. ¿Y cómo va a ir a las medidas cautelares si no lleva ninguna identificación? Pues ya no se presenta. Eso es lo que pasa. Y luego, pues, si no se presentan, pero tarde o temprano luego vuelven a reincidir. Desgraciadamente algunos. Llega cumplimiento de orden, después de, si no, pues se viene la audiencia de revisión de medida cautelar, y si no se presenta al imputado, pues obviamente lo van a declarar sustraído de la acción de justicia, le van a decretar la orden de aprehensión, y luego se cumple la orden de aprehensión. Llegas tú como abogado defensor, y, mira, el imputado, tú fuiste aquel que obtuviste tu libertad en la audiencia inicial y tenías que ir a a registrarte ante USMEC, a llevar tu oficio, ¿verdad? Sí. ¿Y lo hiciste? No fui. ¿Por qué no fuiste? Te dicen, no, pues es que no pude, porque, muy bien. Pero sí, ¿cómo te vas a enterar de la audiencia de supervisión, de revisión de medida cautelar, ¿verdad? Pues ahí fuiste declarado sustraído. Mira, ahora ya te trajeron. Pero además, ¿sabes qué? Luego uno se da cuenta, vienen con la indumentaria del color del beige que hay. Ya.
Está, ya otra vez reincidiste y tienes otra carpeta y te pusieron en esa, sí te pusieron la prisión preventiva. Y ahora ya viene, ya se cumplió la orden de aprehensión, pues ya tienes 2 carpetas. ¿Sí? Y hay que acumularlas. Ya no te vas a tener. Si tienes derecho a una suspensión, pues te la plantamos de una vez, pero si no, pues ya sería un procedimiento abreviado o a juicio oral. Eso es un proceso, es bonito el derecho penal. ¿Sí? Pero bueno, es debatir, es divertido, ¿no? Van a ver, ustedes se van a divertir en su ejercicio. Entonces, pues así está. Para defensa, para las partes, pero para el imputado, ¿cuándo, no? ¿Sí? Está sufriendo ahí que van a privar de mi libertad. Pues sí, da el riesgo para cualquiera ahí que llegue con ese carácter, ¿no? Le dicen que en el proceso inquisitivo un vaso de agua no se le negaba a ninguna persona, tampoco una vinculación al proceso. Creo que sigue siendo igual. Bueno, entonces, a una auto de formal prisión se llamaba en aquel entonces, se llama hoy vinculación a proceso. Pero bueno, entonces esa es la primera medida cautelar. Es la menos lesiva, la que más beneficia al... Entonces se va tranquilo, no, firma y ya. Se sigue el proceso. Sigue investigándose el proceso. Pero aquí hay una cuestión importante que tener en cuenta. Esa es en la discusión de medidas cautelares. ¿Sí? Pero si no es necesario llegar a las medidas cautelares, antes, ¿qué hay? De la vinculación a proceso, antes de discutir una medida cautelar, existe la posibilidad de una solución alterna. Aquí estamos hablando ya del debate de medidas cautelares, Ubíquense en el cuadro que hicimos anterior. Ya estamos en medidas cautelares, ya se le vinculó a proceso. Ya se descartó si podía obtener una solución alterna consistente en suspensión condicional del proceso o acuerdo reparatorio. Después de la vinculación, si proceden cualquiera de las dos, tiene sus requisitos, están ahí en el Código Nacional, pero eso ya no es nuestro tema, ya tendríamos que meternos más ahí. Pero antes de la discusión de la medida cautelar está suspensión condicional del proceso, solamente en caso de que no haya tenido la posibilidad de salir por esas vías, de obtener su libertad. ¿Sí? Entonces ya pasamos a medidas cautelares. O sea, ¿por qué pasamos a medidas cautelares? Pues porque el imputado tiene algunos antecedentes. ¿Sí? Ya. Tiene algunos antecedentes. Y por lo tanto, tuvo una suspensión condicional del proceso porque debe pasar 2 años. Después de que cumplió, debe de pasar 2 años para que se le conceda otra suspensión. Si tiene un acuerdo reparatorio, pues ya no se le concede tampoco. ¿Sí? Antes. ¿No eran 5 años? Ajá. Para la suspensión, 2 años. Para tener otro... Sí, 2 años, sí. Vamos a aclarar. 2 años si el imputado cumplió con su suspensión. Pero si no cumplió con su suspensión, tendría que pasar 5 años para tener derecho a la suspensión condicional del proceso. Si incumplió con la suspensión de un asunto anterior. Si cumplió, deben pasar 2 años a partir de que él cumplió en su proceso. Tiene que pasar 2 años para tener derecho a otro beneficio. Y así nos pasa porque auxiliar de sala da información en la audiencia de que el imputado sí tiene un registro anterior. Y pues nada más checamos la fecha, pues fue en el 2023, no, pues todavía no pasan los 2 años de que cumpliste. ¿Sí cumplió? Sí, en la otra sí cumplió, pero todavía no pasan los 2 años. Ahorita no tienes derecho de la suspensión. Un acuerdo reparatorio, no, la víctima no, si procede la víctima no quiere ningún acuerdo reparatorio ahorita. Pues a discusión de medidas cautelares, órale. Ahí vamos a ver las infracciones que estamos analizando. MP, prisión preventiva, el otro no, debátele, ¿sí? Queda claro como defensa. O si el Ministerio Público dice, no, ya de una vez, ya que se vaya y una firma, ¿sí? Ya nada más se discute. ¿Qué periodicidad? Periodicidad. 1 semana, 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, la firma. Ya. ¿Sí? Y
Pues en este caso es la menos gravosa, la presentación periódica. Es importante conocer esta medida y es su tema, para que tengan conocimiento. ¿Qué consiste esa medida cautelar de la fracción 1? Luego la fracción 2, ¿qué dice? La exhibición de una garantía económica. La exhibición de una garantía económica. Garantía económica. Claro, ahí también procede siempre y cuando el imputado tenga las posibilidades económicas para garantizar, ¿sí? Por las vías de una póliza de fianza, ¿sí? Las que señala el código, está por hipoteca y prenda y todo. Puede garantizar, ¿sí? Pero en este caso, pues, tiene ese derecho, pero sí se debe de analizar bien esa medida cautelar, porque deben existir los elementos objetivos para poder hacerlo. Debe estar establecido, por ejemplo, acreditado los ingresos del imputado. Si los puede garantizar, puede solicitar esa medida alterna. Si tiene las posibilidades económicas para hacerlo, pues se fija una garantía económica. Pero por lo general, a los imputados no pueden a veces cubrir las cantidades. Y esa cantidad no puede fijarse en cuanto al monto, no se puede tomar en cuenta el monto de la reparación del daño. El monto de la reparación del daño no puede tomarse en cuenta para fijar una medida cautelar, ¿sí? Eso no debe de tomarse en cuenta. Entonces, esa es la otra medida cautelar, una garantía económica. Pero para eso también aquí, pues sí, la defensa es en este caso quien tendría la carga de la prueba de señalar que el imputado tiene los medios económicos como para poder garantizar su libertad a través de una cuestión económica, exhibiendo una cantidad de dinero o por cualquier otro medio que la ley señala. ¿Sí? Bien, la siguiente medida cautelar. El embargo de bienes es lo que señalábamos, también puede proceder, ¿sí? Claro, con todos los requisitos, con todas las formalidades que le requieran para acreditar en primer lugar la propiedad del bien, ¿no? Que él es el propietario, una serie de requisitos, ¿no? Para hacerlo. También es dable esa garantía, desde luego está en el artículo 155. ¿Qué más? La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Sí, una cuenta bancaria también se congela, no sé. También es una garantía económica como la anterior. Luego, seguimos. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que exige el juez. Prohibición de ausentarse del lugar donde vive o ir a otra entidad o al extranjero. Sí se aplica esas medidas cautelares, esa medida cautelar, ¿sí? O sea que se le prohíbe al imputado salir por ejemplo, de la Ciudad de México, y mucho menos al extranjero, se le prohíbe abandonar el país. Luego agarran los imputados y se dan a la fuga y ya le emigran, como quien dice, de la ciudad, ya no los encuentran. Hay imputados, bueno, hay de todo, ¿no? Porque algunos sí cumplen, pero otros, pues, que tenía que hacer 10 pagos, pues nada más hizo 3. Y el cuarto ya se fugó y ya no están en la Ciudad de México, ya se fue al extranjero, donde andará, pero ya no está aquí. Entonces, pues rompe con esa medida cautelar de no ausentarse, no abandonar el país, ¿sí? Y algunos jueces incluso ordenan, hasta se cancela su pasaporte, ¿eh? Se ordena la cancelación del pasaporte, para que no puedan. Pero con todo y eso, yo tengo un caso que se dio la fuga, con todo eso que le cancelaron el pasaporte, que el comunismo ya no está, no sé si salió del país, dicen que no tenemos noticia de él, pero ese imputado ya no regresó, no sabemos si salió de la Ciudad de México, pero nadie lo encuentra. En la Ciudad de México pues ya no lo encuentran, pues es reparación del daño de
delito X, ¿no? Pero no, ya, o sea, se dan a la fuga. Y, ¿Pero vale la pena darse la fuga? pues no sé, tal vez, pues era una cantidad más o menos, pero no muy considerable. Sí le podía hacer, digo, pues podía cumplir, pero a veces sí también, pues luego no juntan la cantidad de dinero y pues está difícil, ¿no? Por ejemplo, juntar 10,000, 15,000, 20,000 pesos, pues así en 2, 3 meses también está difícil. Y pues, pero ellos se obligaron y luego a veces tienen red de apoyo familiar, ¿sí? Porque también si el imputado se obliga solo, no, a veces está el papá en la audiencia, está la mamá, está el tío. Abogado, yo voy a ayudar a mi hijo, a mi hermano para pagar la reparación del daño. Entonces sí hay un apoyo, una red familiar, ¿sí? Pero a veces aún así incumple. O sea, hoy tuve una revocación, una cautelar así, ¿no? O sea, si iba bien, sus pagos van así seguido, de repente, ¡pum!, se corta. Y ya, dejaron pagar 5 o 6 pagos, viene la audiencia, ya no, se les llama por teléfono, tengo sus datos, les marco, ya no me contestan, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como defensa, y también el Ministerio Público, pues ya. Y el juez, la unidad de gestión judicial que les manda a notificar, los buscan en los domicilios, ya no los encuentran, o sea, pues ya se dieron a la fuga. Pero bueno, tarde o temprano, a veces antes de que prescriba el delito, los cumplen la orden de aprehensión y ahora sí se va con prisión preventiva, pero y algunos estaban en prisión preventiva, ¿eh? Cuando están en prisión preventiva y los capturan por una orden de aprehensión, pues la medida cautelar en automático entra. Sí, estabas en prisión preventiva. Se te revoca tu libertad y estabas en prisión preventiva, pues con mayor razón te vas para la reclusoria. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué otra fracción? La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Sometimiento, ¿no? Sí, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. O internamiento a institución determinada. Esa es la que sigue. A ver otra vez, por favor. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. La fracción más 6. Sí, esa es otra medida cautelar también prevista ahí y hay muchas vertientes. Vamos por la primera parte otra vez. La primera partecita. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Sí, bueno, ahí sí debe de tenerse en cuenta que muchas veces pues la persona puede tener algún problema, sobre todo de salud o mental, así que, y pues en ese caso se le ordena el ingreso a una institución donde puedan cuidar de esa persona. Y es un gran problema porque a veces no hay lugares donde se pueda canalizar a una persona con un problema, por ejemplo, de esquizofrenia, ¿sí? Problema psiquiátrico, y no hay instituciones donde lo reciban o a cargo de una persona, ¿no? O sea, es difícil, pero pues, ahí está contemplado. Si hay posibilidades, si hay elementos, hay alguna institución, pues pueden quedarse a cargo de alguna institución de una persona determinada, ¿sí? Esas son medidas cautelares, bien, de carácter personal. Estamos en las personales. Las de carácter real ya las mencionamos, que también están ahí en la 155. Continuamos con la siguiente. Sí, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Ajá. Aquí también quiero mencionar antes de pasar a esta, y hay un lugar en anexo al reclusorio sur, se llama Sevarepsi.
centro donde van las personas inimputables, que ya se corroboró, no van directamente al reclusorio, van a un lugar especial y las mujeres van a Tepepan, ahí en Santa Marta, que tienen algún problema psiquiátrico, ¿sí? Y ahí aplica esa medida cautelar, o sea, no van directamente al reclusorio, van a un lugar especial, a disposición de un internamiento en una institución determinada, ¿sí? En este caso se dice prisión preventiva justificada y se le ingresa en alguno de esos centros. No creo, en este caso es una medida de seguridad, ¿sí? No tanto una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Así se maneja, pero yo creo que lo más correcto es una medida de seguridad. Sí. Pero bueno, así se maneja como prisión preventiva justificada y se les manda esas. Entonces estaríamos hablando de la fracción 14, no de esta fracción. Pero creo que cabe más en esta como una medida de seguridad es una medida cautelar, ¿no? Pero se está señalando una institución que se haga cargo de ello, de una persona, sus características. Pero bueno, en los hechos se habla de medida cautelar de prisión preventiva justificada y se les canaliza a esos centros. Pero creo que lo más adecuado es esa medida cautelar que se encuentra ahí. Ahí se debe ir al fundamento, ¿no? ¿Continuamos? La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Bueno, esa también es otra medida importante, pero esta tiende ya a la protección de la víctima, ¿sí? O sea, la otra es para asegurar al imputado el proceso. Sobre todo la primera es para asegurar al imputado el proceso, como dice el artículo 19 constitucional. Y aquí ya estamos hablando ya para la protección de la víctima, ¿sí? Para su protección, no acercarse al lugar determinado. Por ejemplo, al domicilio de la víctima, al lugar de trabajo o al lugar donde ella se encuentre o frecuente, ¿sí? No puede acercarse a esos lugares donde se encuentre la víctima. Un testigo, por ejemplo, también, ¿sí? No puede. Les prohíben incluso, por ejemplo, los que sustraen algún objeto de Walmart o alguna tienda, ya estoy haciendo propaganda, de otras tiendas que ahí, pues, les prohíben acercarse, que no se acerque. Pero eso, por lo general, es como una condición en la suspensión condicional del proceso. Pero como medida cautelar, más que nada es cuando se protege a víctimas que puedan sufrir en su persona un daño o en riesgo su propia vida. Se les prohíbe acercarse al imputado, a las víctimas, al lugar donde se encuentren. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la que sigue? La prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecta el derecho de defensa. La otra medida cautelar que va relacionada con la anterior es que dice, te vamos a prohibir acercarte a ella. No te puedes acercar por ningún motivo, pero tampoco te puedes comunicar, ¿sí?, de manera personal, por interpósita persona, ni por algún medio electrónico, ni de carácter escrito, ningún mensaje, ¿sí? Totalmente incomunicado con esa persona, no puede comunicarse, ¿sí? Se les prohíbe. Es una medida cautelar. Incluso hay otra más gravosa que dice, la separación del domicilio. Sí, es la que sí. Ajá. Esa todavía es más gravosa. Separación inmediata del domicilio. O sea, va avanzando la gravedad, ¿no? La más leve, una firma, ¿no? Pero ya después va aumentando dependiendo de la cautela, ¿sí? Y hablamos entonces aquí que primero no puedes acudir al lugar donde se encuentre la víctima, su casa, su trabajo, de su familia, donde se encuentren en la calle, no te puedes acercar a ella. No puedes comunicarte con ella, no le puedes hablar por teléfono, mensaje, ni por otra persona mandarle mensajes ni nada, no te puedes comunicar con ella. Y la otra es
la separación inmediata del domicilio. Tienes que abandonar inmediatamente el domicilio, tienes 24 horas para hacerlo. Ahorita ya no puedes llegar a la casa, a donde vive la víctima. ¿Sí? Ya no te puedes ni acercar, y luego no nada más una, a veces son dos, no nada más esa medida te puedes acercar y tampoco te puedes comunicar, pueden ser las ambas. ¿Sí? Abandono del domicilio de manera inmediata. ¿Qué tengo mis cosas ahí? Quiero sacar. ¿Cuándo vas a ir por tus cosas? Mañana, ¿a qué hora? Y acompañado de policía de investigación, Ministerio Público tiene que hacer todos los trámites para que se comunique con el imputado y esté la policía de investigación ahí presente para sacar sus cosas personales y para afuera. ¿Sí? Para protección de la víctima o algún testigo. Cualquiera de las que están aquí. Sobre todo de la víctima. ¿Pueden combinar entonces? Sí. Okay. Sí. La que no se puede combinar con otra es la prisión preventiva justificada. Sí. No se puede combinar con la de suspensión de cuentas bancarias, ¿no? Solamente. Puede ser. Solamente con esa. Sí. También Sí. Sí, pero ya una de carácter personal. Ya no puedes decir, pues estás en prisión preventiva y vete a firmar a Usmeca. Pues no se puede, ¿sí? Sí. Entonces, ahí vamos entonces con el abandono inmediato del domicilio. ¿Sí? La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Nuevamente, escúchenla. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Sí, o sea, se le suspende en el ejercicio de su profesión, por ejemplo. ¿Sí? Ya no puede ejercer más, su profesión está suspendido como medida cautelar. Un médico, un abogado, ¿sí? Cualquier profesionista suspende. La siguiente es la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Es lo que mencionaba. La anterior, entonces, para corroborar bien su diferencia. La anterior solo es para servidores públicos y esta es para actividad profesional o laboral. En general. Correcto. Sí, pero también como servidores públicos también están los profesionistas ahí metidos o estamos ahí. Sí. Bien, ¿qué más? La colocación de localizadores electrónicos. También es otra medida cautelar y se requiere recurso ahí, ¿eh? O sea, si el imputado tiene el recurso para pagar todo ese medio, pues se le puede conceder la suspensión, la medida cautelar. ¿Por qué eso ocurre por parte del Poder Judicial? No, pues imagínate, ¿sí? Imagínate el presupuesto, gasto que se va a realizar. O sea, ya sería ya corre por parte en este caso del imputado. O sea, y desgraciadamente, imagínate a un indigente que tomó un objeto o artículos para... Cuando es el famoso robo del famélico, no hay problema, ¿no? Que haya tomado un pan o algo para satisfacer sus necesidades del momento. Pero, pues, no toman nada más una cosa, sino a veces se llevan hasta ya casi todo un carrito, ¿no? Entonces, pues ya no es un robo del famélico. Aunque, pues, habría que investigar también realmente qué es lo que llevaba, porque, pues, también a veces pueden meterle más en su carrito, ¿no? Y entonces, pues, le quitan esa posibilidad de que pueda... tiene su presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, si tiene, pues el Estado no puede cubrir esos gastos. Debería, pero no puede. No, pues imagínate, para adquirir todos esos equipos, ¿sí? No, y luego, ¿con qué seguridad los va a recuperar el Estado? ¿Sí? No, o sea, son pérdidas, no, ya es eso queda a cargo, se entiende, del imputado. Si tienes los medios, pues ahí está la medida cautelar y se puede justificar, adelante, se puede pedir. Bien, ¿qué más? El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. El resguardo en su propio domicilio también es otra medida. También puede solicitarse, pero también tiene que hacerse un estudio, ¿sí? Incluso
pues se tiene que hacer una inspección incluso en el domicilio para ver si están las condiciones para pues que pueda quedar resguardado ahí, ¿sí? Porque pues deben estar todas las condiciones materiales en el domicilio. Si no están, pues no se autoriza la medida. ¿Qué más? Y la última, la prisión preventiva. Esa es la medida cautelar pues, más gravosa. Es la más gravosa del sistema procesal penal, acusatorio y de la Inquisición. Siempre ha sido. Y la prisión preventiva tiene una historia. Y ahora pues ya es justificada y es oficiosa. Bueno, sí, en el proceso penal. Antes pues, la prisión preventiva tiene toda una historia. Desde la antigüedad, desde que el ser humano es ser humano, pues no tanto, ¿verdad? Pero sí existían por ahí algunos. Pues, al principio no existían ni delitos, todo era por costumbres, ¿no? Los usos y costumbres, la moral. Pero ahora, pues a partir de un determinado desarrollo de la humanidad, pues sí ya se crearon las cárceles, ¿no? Aquí entre los aztecas o los pueblos precolombinos, pues están las famosas jaulas donde detenían a las personas que habían cometido un delito, pero únicamente, sí, para ser resguardados, para ser juzgados, ¿no? No una prisión preventiva que después de condenarlos, los volvían a regresar a la jaula. No, los sacrificaban, les ponían la pena de muerte y por palos, por pedradas, por descuartizamiento, desollamiento, formas crueles, ¿no? De aplicar la pena. ¿Sí? Y que por robarse 16 mazorcas ahí de un predio era pena de muerte. Que un Macegual se tomó unos tragos de pulque, se emborrachó y pena de muerte, porque únicamente el tlatoani era el que podía tomarse sus alcoholes. Bueno, no existe el alcohol, pero bebidas embriagantes, ¿no? Pulque, ¿no? Pero fíjese, hasta son penas crueles, ¿no? Que existían, pero ya no regresaban a la cárcel, a la jaula, ¿no? También entre los romanos en Grecia. Es la prisión es un tema muy. Y ahora la prisión preventiva, ¿no? Pues es que muy de moda en nuestros días esta discusión, ¿no? Decía el compañero, la prisión preventiva justificada y la oficiosa. Y ahora se ve que la Corte Interamericana ya incluso condenó al Estado mexicano de que pues no debe estar aplicando la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Pues debe estar solamente justificada, pero la oficiosa no, pues muy fácil, simplemente la desaparecen del artículo 19 constitucional, la quitan y ya miren, ya cumplimos, ya no tenemos oficiosa, ella pura justificada, pues van a justificarla de todos modos, o sea, la verdad, o sea, sí, no, oficiosa sí, se quita, ya está, ya cumplimos, ya no está en la Constitución, ya habrá pura, pero sigue la otra, la prisión preventiva justificada y por cualquier cosa, pues desde luego, pues para eso es la materia del debate también de la defensa, ¿no? Pues el Ministerio Público siempre ha pedido la prisión preventiva justificada, como decimos, por lo general, siempre la ha pedido, pues ahora, pues la defensa pues tiene que debatir eso como siempre, ¿sí? Pero que se quita la Constitución y ya no va a existir la oficiosa, porque va a mejorar el sistema en ese sentido. Ya muchos imputados ya van a obtener la libertad, ya no van a estar adentro. No. Imagínense un secuestrador, dejarlo en libertad, van a decir el Ministerio Público que ¿sí? Un homicida, ¿sí? No es un riesgo es un riesgo para la sociedad, para la víctima, para sus testigos, para el proceso, incluso hasta puede, por los fines de que se dice, en el 19 constitucional se dice también puede también ocultar pruebas, puede cambiar, o sea, destruir pruebas para que no sea condenado. O sea, vamos luego a retomar eso en la siguiente sesión, ¿no? Y
nos quedamos en la prisión preventiva, pero vamos a retomar este cuadrito, vamos a hacer un repaso general y vamos a continuar con las cosas que faltan abajo nada más. El lunes... ¿La próxima semana va a ser todos los días? No, tal vez un día lo dejemos. El lunes salen ya los requisitos, ¿no? El caso hipotético, sí. Sí. No, el lunes ya con el caso, ya si les mandan algún escrito, pues con eso, ¿sí? Terminamos esto y se empieza la práctica. O sea, ahora sí aplicar todo esto en su ejercicio. Porque ya falta, ya casi está todo, ya nada más unas cositas que voy a mencionar y a precisar de los artículos en cuestión ahí. De todos modos, mañana vamos a tener como más sesión de desarrollo. Mañana vamos a encontrar. ¿Sí? Pues eso es entonces en términos generales. Sí, pero ¿saben de la próxima semana qué día no o qué día no? No, todavía no sé. Lo voy a todavía checar, pero nada más ser un día. ¿Sí? La idea es de que ustedes que ya tengan su ejercicio, pues todavía se necesita tener algunas cuestiones teóricas para poder entrarle, ¿sí? Y que tengo que dárselas, o discutimos aquí, y si es necesario de que va a haber algún momento en que ustedes van a tener que armar su argumento, ¿sí? Y hay que checarlo, vamos, que contemplen todos. Es 24 de diciembre, nosotros tenemos pues 2 semanas para Sí, todavía les queda tiempo, pero sí son necesarios que tengan algunos elementos más para poder debatir y armarlo bien, porque esa es la idea. Sí. ¿Sí? De que quede bien. ¿Sí? Perfecto. Pero el lunes sí, seguro hay clase. Sí, el lunes sí, seguro. Y ese día ya les digo, ¿sabe qué? Lo voy a medir tal día. Okay. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, porque tengo esa instrucción. Perfecto. Sí, no podemos decir, ya está todo. No, tengo que cumplir con algunas cosas más que tenemos que ver. ¿Sale? Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues entonces por hoy le dejamos hasta aquí, continuamos la siguiente clase.